video anterior no expliqué de qué trataría el canal. En este canal se hablará no solo de historia, sino de política, filosofía, literatura y demás ciencias sociales y humanísticas, de manera amena y seria sin caer en lo chocoso y vulgar. Pero el tema importante de este video es cómo conocer la historia. La historia yo la conocí a través, no de la historia política de México, curiosamente como muchos creen que la conocí. No, yo conocí la historia a través de la historia del arte. Recuerdo que mi primer contacto con la historia del arte fue con el arte bizantino. Y después me fui acercando a la historia política. Pero para cuando aún faltaba mucho para que yo me acercara a la historia política. Yo, eh, yo empecé a comprar y coleccionar libros de historia de arte de Dalí. Tengo dos tomos de Dalí en grande, Claude Monet, Henri Toulouse-Lautrec, Edouard Manet, los impresionistas, Van Gogh, entre otros. Pero, pero de los libros que más tengo son de historia del arte, es de Renacimiento y del Barroco. Y también del muralismo mexicano. Pero mi primer contacto real con la historia política fue cuando una vez fui a México. Me compré un libro que se llama Historia General de México, edición 2010, editor, editado por el Colegio de México, el Colmex. Ese día recuerdo también que no solo compré ese libro, también compré precisamente los de Monet y Toulouse-Lautrec en ese mismo día. No recuerdo la calle donde estaba la tienda donde compré esos libros, pero sí recuerdo que ese día me comí más de como unos 5 6 7 libros. Sí, bastantes libros. Pero en fin, el caso es que a través de ese libro fue mi primer contacto con la historia política de México. Pero no solo, ya antes había tenido unos breves acercamientos, porque yo les preguntaba a sus papás, ¿por qué esta calle se llama así? Ya que la calle donde vivo lleva el nombre de un personaje, que es Agustín Lara, pero él no tiene nada que ver con historia política, es más, él fue uno de los grandes compositores de música popular mexicana, autor de temas como Solamente una vez, Granada, entre otros. Y fue así como les dije a mis papás, ¿por qué esta calle se llama así? Ya explicaron, es que fue un personaje de la revolución, de independencia. En mi caso, por la calle donde vivo, fue porque es un compositor mexicano. Y así, no solo aprendí la historia a través de libros, del nombre de las calles, a través de los monumentos, por ejemplo. ¿Quién es el personaje de ese monumento? Le preguntaba a mis papás. Es Emiliano Zapata, por decir un ejemplo. O a través de museos. Yo he ido varias veces al Museo Nacional de Historia que está en Chapultepec, en la Ciudad de México. Pero nunca he podido recorrerlo completo. La última vez que fui, me faltó ver los murales de Siqueiros. Y así que fue mis primeros contactos con la historia de México. Con la historia universal surgió poco después de la de México. Pues me compraron libros sobre el Imperio Bizantino, el Imperio Romano, la Edad Media, que son algunos temas que más me interesan. Ah, y también de la República Española y Guerra Civil. Y así fue mi primer contacto con la historia universal, eh, que, que es muy fascinante, pero a mí me gusta de partir de la macrohistoria, que es la historia del universal de todo el mundo, sin especificar países, a una microhistoria, a un país, por ejemplo. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo Historia Medieval de España. Aquí lo tengo.
una de mis más recientes adquisiciones, Historia de España. También tengo otro de Historia de Inglaterra. Este es el libro de Historia Política de Inglaterra que tengo. Los dos que mostré son de mis más recientes adquisiciones que he adquirido en esa cuarentena. La historia de México, la historia universal y la historia de cualquier país es un tema fascinante, porque no solo es política, es cultural y sobre todo social. En mi caso, en mi libro de historia de España que tengo, dedica como 2 capítulos de ese libro el autor a analizar a la sociedad feudal que vivía en lo que hoy es España, porque recordemos que en ese tiempo España no era una España, era una diversidad de reinos divididos entre sí, como Aragón, Castilla, León, Asturias, el condado de Barcelona, entre otros. La historia es para mí muy fascinante. Además, podría decirse que yo tuve formación autodidacta en historia porque yo aprendí por solito, sin que, porque en la primaria pues era así, el vistazo a la historia me pareció muy regular y yo decidí aprenderlo por mi propia cuenta y así es como yo sé muchas cosas que he tenido la oportunidad de explicar cuando llevaba Historia de México hace 2 años. Em, Así es como he conocido la historia. Pero también la historia no solo es política. Hay historia de medicina. Tal vez algún día haré un video sobre la historia de la medicina para los que van a ser médicos que ven este canal. Historia de la arquitectura. Historia de ciencias. A mí me interesa mucho la ciencia. Pero no me gusta que me la enseñen. Yo prefiero ser autodidacta. Las únicas cosas que me gusta que me enseñen en un aula son relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. No sé, siempre he tenido ese problema de que nunca me ha gustado que me expliquen las ciencias. No tolero llevar ciencias en el salón. Yo soy más un espíritu autodidacta. Pero cada quien aprende a su modo. En fin. Bueno, eso es todo lo que iba a decir. Chao.